El libro de neuroanatomía de Nether que les recomiendo, que me parece que es excelente como para uno tenerlo ahí en la biblioteca de los libros que uno debe tener, es este. A mí particularmente me gusta mucho el Atlas de Neurociencia de Nether, pero obviamente la información pues es un poquitico más densa. Pero este libro resume la neuroanatomía muy bien, con unas gráficas y unos esquemas muy buenos. Los textos que tienen son esquemas, como cuando uno hace esquemas en los apuntes, ¿cierto? Entonces, se llama neuroanatomía esencial. Bueno. ¿Quién era el que íbamos a asustar ahora con un grito en el oído? Se me perdió. ¿Dónde está? ¿Ah? No, pero fue que nos pilló medio segundo antes. Ahora ahí. Entonces, bueno, chicos, chicas, entonces, con respecto al hipotálamo, recordemos varias cositas. Uno, entonces esta zona que está marcada aquí sería el infundíbulo. Infundíbulo, tubo residual si lo apreciamos por fuera. Pero esta parte, recuerden, central, levantada como una crestica, levantada del infundíbulo. En el plano medio, que está aquí marcada con el 2, que se extiende hacia atrás, se llama la eminencia media. Y esa eminencia media es muy importante para los que están viendo endocrino y los que lo van a ver igual, porque ahí es donde están esos conglomerados de células que mandan factores hormonales hacia la adenohipófisis para que a su vez la adenohipófisis libere determinadas hormonas al medio, hormonas que se necesitan y que viajan por vía sanguínea. Entonces, eso ocurre porque todo esto sería la eminencia media. Eso ocurre entonces, pues la crestica que es como en la mitad de ese infundíbulo. Eso ocurre entonces porque esas hormonas viajan por un sistema que se llama sistema corticotálamo hipofisiario, por eso lo verán ya en endocrino. Y los otros ya lo vieron, ok. La hipófisis posterior es continuación del hipotálamo, o sea, realmente es tejido nervioso.
O sea que realmente la glándula hipófisis no es toda la hipófisis, sino la parte de adelante, la que se llama adenihipófisis. De hecho, adeno significa glándula. La de atrás no es glándula, los que han visto endocrinos ya lo saben, porque una glándula produce, fabrica sustancias y las libera al medio. La de atrás no está fabricando nada, almacena hormonas, pero que vienen de los núcleos del hipotálamo, que se llama el núcleo supraóptico y el paraventricular. Viajan por los axones, se liberan aquí, se almacenan y de aquí son liberadas al medio. Entonces realmente libera sustancias pero que no las está fabricando, por lo tanto no es una glándula. Es neurohipófisis, continuación del tejido nervioso del hipotálamo. Pero la de adelante sí fabrica sustancias, fabrica hormonas y las libera al medio. Por órdenes del hipotálamo, porque células del hipotálamo generan hormonas que bien viajan del hipotálamo a la hipófisis para dar órdenes a que grupitos de células de aquí fabriquen y liberen al medio determinadas sustancias. Pero bueno, lo cierto del caso es que entonces el hipotálamo también está compuesto por núcleos, pero básicamente, a diferencia de los núcleos del tálamo, que es más relevante que conozcan esas funciones, más preguntables en el examen, los de la hipófisis y básicamente lo que ustedes vayan viendo en endocrino, aquí sí vamos a hacer simplemente es un paneo general. Pero digamos lo siguiente, dentro de los núcleos importantes que hay, este sería el núcleo paraventricular y este sería el núcleo supraóptico. Supraóptico y paraventricular, núcleos, o sea, cuerpos neuronales cuyos axones van a ir a parar a la hipófisis posterior o neurohipófisis. Liberan entonces sustancias que se están fabricando ahí, que son dos hormonas, lo verán en endocrino. La hormona, la antidiurética o vasopresina y la oxitocina. ¿Para qué sirven esas hormonas y todo lo demás? Dejémoslo para endocrino, a los que les falta ver endocrino. Por ahora no nos preocupemos. Simplemente recordar que los núcleos supraóptico y paraventricular son los que, haciendo parte del hipotálamo, se extienden a través de sus axones hasta la hipófisis posterior, que realmente es una prolongación del hipotálamo, que es el órgano que nos interesa hoy. Los núcleos del hipotálamo, esta parte sí de pronto la debemos conocer, se dividen en tres grandes grupos: un grupo anterior, un grupo intermedio y el grupo posterior. El grupo anterior, que no son todos los que están aquí, porque son muchos más, el grupo anterior son los que quedan, hagan de cuenta que yo trazo unas líneas verticales, los que quedan en esta región, por encima del quiasma óptico. Este sería el quiasma óptico, es decir, ese conjunto de fibras que habíamos dicho que transmitía la información de parte de la visión de un ojo al hemisferio cerebral del lado contrario. Entonces, los núcleos que estarían a nivel del quiasma óptico de ahí para arriba, entonces se llaman núcleos preópticos o anteriores. Los núcleos que están en la región del túber, o sea, que por fuera, que por dentro es el infundíbulo, o sea, el embudito, son los núcleos que están tuberales. Y los núcleos que están hacia atrás serían los núcleos posteriores. Entonces, supraópticos, tuberales o de la región del túber y posteriores. Y entre los posteriores hay uno muy importante que sí lo deben saber, que ya lo hemos mencionado mucho, que es el núcleo mamilar, pues uno a cada lado, o los dos cuerpos mamilares, que sabemos que tiene esa importancia tan grande en lo que vamos a ver del sistema límbico, en aprendizaje, memoria y todo lo demás, ¿no? Y un núcleo arriba que se llama el núcleo posterior, que ese núcleo posterior es muy importante, entre otras cosas, porque es el origen hipotalámico del sistema nervioso simpático. Simpático y parasimpático, las divisiones del sistema nervioso que manejan todo lo que yo no muevo a voluntad, digámoslo así, por ahora. Pero en medio de todo eso, entonces simplemente núcleos tuberal, núcleos de la región supraóptica, núcleos de la región tuberal y núcleos de la región posterior. De la región supraóptica, de la región tuberal y de la región posterior. Vale, ok. Pero en medio de todo eso, muchachos, y digamos, voy a mencionarles algunos núcleos simplemente como para que lo tengamos como modo de ejemplo. Dos núcleos de la región anterior, o sea, la región supraóptica, que estaría por encima del quiasma óptico, se llaman el núcleo preóptico medial y el preóptico lateral. El preóptico medial tiene que ver con el origen del parasimpático, junto con otro núcleo que está señalado aquí con el 13, que se llama el núcleo anterior. Entre el preóptico medial y el anterior son el origen del parasimpático. El núcleo posterior, el simpático. Yo sé que todavía no han visto eso, pero simpático y parasimpático, repito, son dos divisiones de una forma del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo vegetativo y que hacen funciones complementarias o a veces antagónicas. Por ejemplo,
El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático la disminuye. El simpático eleva la presión arterial, el parasimpático la baja. El simpático aumenta la fuerza de contracción cardíaca, el parasimpático la disminuye. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, y con eso pues controlan realmente todo el cuerpo. Entonces, preóptico y anterior, que son núcleos, los dos núcleos preópticos, uno que se llama preóptico medial y otro que se llama preóptico lateral, que entre otras cosas tiene que ver con el sueño, y el núcleo anterior son núcleos de la región tuberal, perdón, de la región supraóptica, porque están por encima del supraquiasmática, porque están por encima del quiasma óptico. Núcleos de la mitad, por ejemplo, un núcleo que se llama dorsomedial, otro que se llama ventromedial, el núcleo paraventricular, etc. Y núcleos de la región esos núcleos que están por encima de la región tuberal. Y núcleos de la región posterior, básicamente el núcleo posterior y el cuerpo mamilar, núcleos de la región posterior. Simplemente tres grandes regiones en las que se dividen los núcleos del hipotálamo. Pero en medio de todo esto, mencionemos del hipotálamo una cosita, antes de seguir a lo otro que es fascinante, lo de los relojes biológicos. Mencionemos una cosita. A ustedes les han comentado de la barrera hematoencefálica, que hace literalmente imposible que algo que esté en la circulación general penetre al interior del encéfalo o salga de allá. Porque, digamos, los astrocitos, los pies de los astrocitos forman como una especie de enredadera que literalmente forman un taponamiento y aíslan el encéfalo del resto, ¿cierto? Cuando uno da un medicamento, y es un medicamento de acción central, uno tiene que pensar si es un medicamento que puede o no atravesar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, un paciente con Parkinson, que es muy común, y probablemente en sus familias haya varios pacientes con Parkinson, pues desafortunadamente tenemos que considerar pues, que muchas enfermedades que vamos a ver que van a estar en nuestras familias. Entonces, el medicamento que le dan ideal sería la dopamina. Y la dopamina farmacológicamente existe y sería el ideal. Pero el problema es que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces hay que dar un precursor de la dopamina, que ese precursor de la dopamina, si atraviesa la barrera hematoencefálica, acaba de metabolizarse adentro y ya tiene su efecto. Uno tiene que jugar con eso en farmacología y en tratamiento. Pero resulta que hay algunas regiones alrededor del hipotálamo que están como desnudas de barrera hematoencefálica, por donde sí se pueden entrar y salir cositas, que no tienen los pies de los astrocitos en los vasos sanguíneos como apretando, como taponando todo, y entonces sí hay un flujo directo como si estuviéramos en cualquier otra parte del cuerpo. Y esos puntos, que son estos, ¿qué hice yo aquí? Y esos puntos, que son estos que hay aquí, se llaman los órganos periventriculares, porque están alrededor en términos generales del tercer ventrículo. Y recuerden que los límites del tercer ventrículo son el tálamo y el hipotálamo a cada lado, y el hipotálamo como piso, y el pornis y la parte de atrás del cuerpo calloso como techo. Entonces se llaman órganos circunventriculares o periventriculares, o paraventriculares los demás otros. Uno de ellos es aquí, la lámina terminal. Recuerden que entre la comisura blanca anterior y el quiasma óptico se extiende una lámina de sustancia blanca que se llama la lámina terminal. En esa lámina terminal hay uno de los órganos, un pedacito de la lámina terminal es uno de los órganos paraventriculares o periventriculares, donde esa manchita significa ahí no hay barrera hematoencefálica. El otro es la glándula pineal, que produce melatonina, que la veremos cuando veamos sueño. Otro es en el área postrema, que eso está en el interior del cuarto ventrículo, pero eso no nos interesa ahora. En fin, y este que hay aquí está en la eminencia media. El embudito, la estructura en forma de embudo, repito, que por dentro es infundíbulo, por fuera tubercinero, pero que en la mitad tiene una crestica, que es la eminencia media, donde está el grueso de las células que producen hormonas que van a ir a parar a la hipófisis anterior. Aquí en la eminencia media hay uno de los núcleos paraventriculares también muy importantes, etc. Entonces, ¿qué pasa con esos núcleos paraventriculares? Aquí los tenemos. Aquí está entonces el de la lámina terminal, entre la comisura blanca anterior y el quiasma óptico. Aquí uno que se llama, es el órgano subfornical, que queda inmediatamente por debajo del pornix, órgano subfornical se llama. Está el otro en la eminencia media,
está el otro que sería la propia glándula hipófisis, el área postrema en el cuarto ventrículo y en cierta forma la neurohipófisis. Ok, pero tomemos por ejemplo el núcleo, el órgano subornical, o sea, esta partecita aquí, debajo del pornis, aquí, esta manchita aquí, donde no hay barrera hematoencefálica. Y tomemos como ejemplo la lámina terminal, esta partecita específicamente, la lámina terminal, donde no hay barrera hematoencefálica. ¿Cuál es el propósito? Evolutivamente muy importante. Entonces, esa partecita ahí, donde no hay barrera hematoencefálica, está llena de unos receptores para la angiotensina. Ustedes ya han visto el metabolismo que implica la angiotensina y todo lo demás, ¿cierto? Ok. Y esta partecita aquí de la lámina terminal también tiene receptores para la angiotensina y tiene receptores en general que detectan la hiperosmolaridad plasmática. En ambos casos, por el mecanismo de la angiotensina y por detectar hiperosmolaridad plasmática, entonces el individuo, el hipotálamo detecta que el individuo está, recuerda que el hipotálamo es el órgano homeostático por excelencia, el que regula toda la fisiología. Entonces detecta que hay un problema de solvente en el cuerpo, es decir, hay más soluto, menos solvente, o sea, literalmente tengo poca agua, entonces tengo que retener agua. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente de ese órgano hay neuronas que se comunican de ese órgano subornical, que repito, es es decir, un área por debajo del pornis, y desnuda de barrera hematoencefálica y que tiene receptores para la angiotensina, y entonces envía órdenes, envía información al núcleo paraventricular y al núcleo supraóptico. Y los núcleos supraóptico y paraventricular van a producir oxitocina, pero también vasopresina. ¿Qué es la vasopresina? Es la hormona antidiurética para inhibir la diuresis, que el individuo no orine, retenga orina porque está bajito de líquidos en el cuerpo. Si yo me caí en un avión en el desierto del Sahara, pero sobreviví y me estoy deshidratando, lo menos que puedo hacer es orinar, porque ahí me acabo de deshidratar. Entonces tengo que inhibir la orina. Entonces estos órganos se activan, envían la información a los núcleos supraóptico y paraventricular, que entre otras cosas van a producir vasopresina o hormona antidiurética, que se produce aquí, pero se desliza por los axones hasta acumularse en la neurohipófisis y de ahí se libera el medio. Listo. Igual, en la lámina terminal, este órgano es o paraventricular o periventricular, que está detectando cómo está la osmolaridad plasmática, también actúa sobre los núcleos supraóptico y paraventricular, que finalmente van a hacer que la hormona antidiurética o vasopresina se acumule en la neurohipófisis y se libere el medio. Y por ese mecanismo, pues yo trato como de hacer economía con el poco relativo solvente que tengo en el cuerpo, ¿no? Ok, muchachos. Pero bueno, hay un núcleo en el hipotálamo que está por encima del quiasma óptico. No es el supraóptico, se llama supraquiasmático, el más pequeñito, más adelante, no está ahí en las gráficas. De hecho, en muy poquito el libro lo describe. No es el supraóptico, no me confundan supraquiasmático con supraóptico. El supraquiasmático es un núcleo especial que está entonces encima del quiasma óptico en el hipotálamo y es el que determina el funcionamiento del reloj biológico. Yo alguna vez, muchachos, nosotros no hemos hablado de clases, no hemos tenido clase de sueño, ¿cierto? No. Ni yo les he hablado en clases anteriores del reloj biológico. Esto es súper bacano. Re bacano. Súper, hiper, mega, recontra bacano. Si a alguien después de esto no le gusta, tiene problemas conmigo, en serio. ¿En serio? Bueno, muchachos. Jacques de Mariran, yo no sé cómo se pronunciará en francés, fue un científico que era en esa época botánico, biólogo, matemático, astrónomo. Estamos hablando de 1700 y pico, que eran de todo un poquito, ¿no? Y en esa época la gente observaba una planta que existía y ha existido en Francia que se llama la mimosa. La mimosa es una prima hermana de una plantica que hay en Colombia que se llama la dormidera, que cuando uno está en el campo uno le toca los pétalos y los pétalos se cierran. ¿Sí lo han experimentado? Ok, es prima hermana de la mimosa, no cuenten, pero sí es prima hermana.
Lo cierto del caso es que esa planta, la mimosa francesa, no abre los pétalos y los cierra porque uno la toque o no la toque, sino que de día mantiene los pétalos abiertos y de noche los cierra. De día los abre y de noche los cierra. El sentido común le había dicho a los franceses que esa planta abría los pétalos de día porque algo había en la luz del sol que hacía que abriera los pétalos. Y los cerraba de noche porque algo habría en la oscuridad o faltaba lo que había en la luz del sol, que después se llamaron fotones, que hacía que cerraran los pétalos, porque era muy, cada dos, es decir, día y noche, parecía muy claro. Pero el sentido común en la historia ha servido para dos cosas y para de contar, no para tintas medias, o para grandes aciertos o para estrellones estrepitosos, una de dos, pero no para medias tintas. Jacques de Maigret dijo, y si de pronto la gente se está estrellando y está confiando en el sentido común, pero esa no es la razón, y eso es lo que es un científico, rompe paradigmas. El verdadero científico no es el más académico ni el más erudito, sino el que es capaz de desafiar paradigmas con su inteligencia y romperlos. Entonces, Jacques de Maigret dijo eso, y la comunidad científica, ¿cómo así? Entonces él hizo un experimento, se llevó unas plantas de mimosa para la casa. Recuerden que en esa época pues no había ni energía eléctrica ni nada. ¿Y qué pasó? Hizo un experimento doble. Las dejó completamente en tinieblas, encerradas en un cajón encerradas. Y por ahí cada 4 o 5 horas se asomaba a ver cómo estaban las plantas que durante varios días, 4 o 5 o una semana, estaban completamente en tinieblas. Y observó que aunque no recibían la luz del sol, rigurosamente cada 12 horas abrían los pétalos y cada 12 horas los cerraban. Hizo el experimento al contrario. Las dejó en un salón, pero y permanentemente iluminadas con antorchas. No había linternas ni nada, pero con antorchas. El salón plenamente iluminado. Y observó que rigurosamente, sin influencia de la luz del sol, pero permanentemente iluminadas por antorchas, de todos modos rigurosamente, cada 12 horas abrían los pétalos y cada 12 horas los cerraban. Jacques de Maigret concluyó que esas plantas cerraban y abrían los pétalos porque tenían un reloj biológico adentro, y que si seres tan primitivos, faltaba mucho para la teoría de Darwin, como 100 años, pero sin embargo ya se pensaba más o menos en términos de evolución, pero no pues al nivel Darwin. Entonces, si un ser tan primitivo a comparación de un animal, que era una planta, tenía un reloj biológico adentro, con más razón los animales, pero con más razón la especie suprema, que era el ser humano. Entonces, que nosotros debíamos tener un reloj biológico que guiara todos nuestros ritmos, el ciclo menstrual, los ciclos respiratorios, los ciclos cardíacos, que todo eso está determinado por un reloj que tenemos adentro. Cuando Jacques de Maigret dijo eso, en pleno siglo XVII, pues la gente estalló a carcajadas, se rieron, lo consideraron un idiota y perdió todo el crédito científico. Y quedó marginado, ya nadie volvió a creer en él. Pero él nunca se retractó. 100 años después, en 1800 y pico, unos fisiólogos alemanes descubrieron por allá empolvados los trabajos de Jacques de Maigret y los desempolvaron. Dijeron, ole, y si este loco hubiera tenido razón, ¿qué? Repitieron el experimento de Jacques de Maigret con los mismos resultados. Como ya habían pasado 100 años y ya la fisiología había progresado más o menos, entonces dijeron, Jacques de Maigret tenía razón. Y sí debe haber entonces un reloj biológico que rija los ritmos de los seres humanos. Cuando ya lo dijeron fisiólogos alemanes, 100 años después, que en ese momento los alemanes tenían la sartén por el mango en fisiología, y que dijeron que Jacques de Maigret sí había tenido razón por más que se hubieran burlado de él, es como si alguien hubiera hecho un disparo al pie de un poco de personas a punto de salir en una carrera de postas, y comienza la carrera desesperada entre los países más tecnificados del mundo buscando el reloj biológico. ¿Dónde estaba? El reloj biológico en los mamíferos. Como no se podían hacer, y no se pueden hacer, aunque yo creo que eso secretamente sirva a misión, pues y hay de todo en este mundo, pero no se podían hacer experimentos con seres humanos, entonces experimentaron con raticas. Y entonces la forma de buscar dónde estaba el reloj biológico no era otra más que comenzar a destruir partes de la rata. Y en el momento en que destruyendo una parte, o sea, ensayo y error, dejaron de funcionar los ritmos biológicos, era porque ese era el reloj biológico.
Pero claro, no iban a comenzar por la uña de una patica, la punta de la cola, etc. Lo más lógico era el cerebro. El reloj biológico, si existía, tendría que estar dentro del cerebro. Y después de experimentar mucho, acabando con muchas ratas, en un experimento francamente antihumano, o más bien antirrata. Entonces, sí, antirrata más bien. Entonces, a alguien se le ocurrió, pero no es el hipotálamo, es el órgano homeostático, porque no ensayamos con el hipotálamo a ver. Obviamente no podían destruir todo el hipotálamo, se muere el animalito, pero sí partes chiquiticas, núcleos chiquiticos. Y destruyendo núcleos, ¡pum!, le dieron a uno que se llama el núcleo supraquiasmático, que lo tenemos todos los mamíferos. Y cuando destruyeron el núcleo supraquiasmático, como por arte de magia, se desfasaron el 65% de los ritmos biológicos. Y los ritmos biológicos se dividen en ritmos circadianos, ultradianos e infradianos. Un ritmo circadiano es un ritmo cercano al día, o sea, cercano a la rotación de la Tierra. No hay ritmos dianos, porque no hay ritmos que duren exactamente lo que dura la rotación de la Tierra. Los más próximos duran un poquitico más de la vuelta entera de la Tierra o un poquitico menos, o sea, están cercanos al día, por eso se llaman circadianos, que es una voz latina que quiere decir cercano al día, pero no hay dianos. Los ritmos ultradianos es como una onda ultracorta, que es muy rápida y con una frecuencia muy alta y muy cortica. Entonces son los ritmos que ocurren varias veces en un mismo día, como los ritmos cardíacos, el ritmo respiratorio, como ciertas hormonas que tienen sus picos y valles varias veces al día. Y los ritmos infradianos es como una onda infrarroja que es muy larga. Entonces son los que ocurren demorándose más del día. Y el ritmo infradiano más típico en los mamíferos es el ciclo menstrual, que dura en promedio unos 28 días. Puede durar más o menos y es normal, siempre y cuando sea regular. Lo de los 28 días es simplemente un promedio. Y dura en promedio unos 28 días. ¿Vale? Entonces, el 65% de los ritmos circadianos se perdieron en los animales que experimentaron. Pero si decían el experimento con una ratica allí, otra allí y otra allá, eran los mismos ritmos. No quiere decir que en estas se dañaron unos ritmos, en otras otros diferentes, no, los mismos ritmos. O sea, claramente ese reloj biológico controlaba el 65% de ciertos ritmos infradianos, ultradianos y circadianos. El ritmo circadiano más típico de todos es el ciclo sueño-vigilia. Sueño-vigilia. Entonces, se le llamó al núcleo supraquiasmático el reloj biológico Y, porque faltaba por descubrir otro reloj biológico que hasta ahora no se ha descubierto. Van a ver si quieren ganar el Nobel. Y el otro reloj biológico, u otros, a lo mejor no se sabe, explicarían el funcionamiento del 35% restante de los ritmos biológicos que no se alteran al destruir el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Como en álgebra, la incógnita es la X, entonces al reloj biológico que falta por descubrir se le llama reloj biológico X, y al que está descubierto, reloj biológico Y. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo es el reloj biológico Y. Pero resulta que ese reloj biológico necesita un temporizador. ¿Cómo diablos sabemos cuál es el temporizador? Es decir, hagan de cuenta que ustedes son, vamos a hacer un experimento, hagamos de cuenta que ustedes son el hipotálamo. Ustedes son neuronas del hipotálamo. Ustedes son un núcleo del hipotálamo que tiene que ver con la liberación de hormonas del crecimiento. Ustedes son un núcleo del hipotálamo que tiene que ver con la liberación de hormonas estimulantes del tiroides. Ustedes son un núcleo del hipotálamo que tiene que ver con la función simpática. Ustedes son un núcleo del hipotálamo que tiene que ver con la función parasimpática. Allí hay un núcleo del hipotálamo que tiene que ver con determinadas emociones, otro que tiene que ver con otras emociones diferentes, y así sucesivamente, ¿cierto? Pero para que ustedes funcionen como si fuera una orquesta, aquí están los violines, las violas, los violonchelos, los fagots, las trompetas, etcétera y etcétera. Como si fuera una orquesta, necesitan un director de orquesta. Y el director de orquesta los cuadra todos. Pueden ser excelentes ejecutantes de los instrumentos, pero si no hay un director, eso es un despelote completo. Por más expertos que sean, necesitan un director. Entonces el director, con movimientos sutiles de la mano, va diciendo, entren los fagots, bajen los fagots, suban los trombones, entren tal cosa, suban los violonchelos, mermen los violonchelos, entren los violines, etcétera, con movimientos sutiles. Todo el mundo está pendiente del director sutilmente y sigue su propia partitura, pero de acuerdo a las órdenes del director. Pero para el director hacer eso, necesita una partitura.
No todo director de orquesta tiene la partitura ahí, porque muchos la tienen en la cabeza, es su trabajo por años, se la tienen de memoria, pero igual está leyendo la partitura en la mente o en el atril, pero la está leyendo. Entonces, el director de orquesta es un ser humano como cualquiera de los ejecutantes de un instrumento. El núcleo supraquiasmático es un núcleo como cualquiera de los otros núcleos, es exactamente lo mismo. Solo que el núcleo supraquiasmático maneja la orquesta. Yo no puedo decir, uy, una actividad simpática intensa y a la vez una parasimpática. ¿Cómo puedo decir sube la presión arterial pero baja la presión arterial al mismo tiempo? Una locura. Entonces, yo tengo que ir regulando todo, determinadas hormonas y todo lo demás, y tengo que ir dando órdenes y los demás núcleos van obedeciendo. Pero resulta que la partitura se vino a descubrir después. La historia de cómo fue la partitura se las cuento después, es muy bonita, si hay tiempo después, pero ahora no en aras del tiempo que nos queda. Lo cierto del caso es que se descubrió que el sincronizador, la partitura del núcleo supraquiasmático para saber qué órdenes da, es la rotación de la Tierra. Pero la rotación de la Tierra expresada en ¿qué? En la intensidad de luz, porque finalmente a eso va la rotación de la Tierra. Entonces, ¿qué es la luz? Es una lluvia de fotones, un bombardeo de fotones. Pero no es lo mismo un bombardeo de fotones a altas horas de la noche, que por oscuro que esté, así no hayan estrellas alumbrando, siempre hay fotones en el medio, así sean poquitos, que cuando el sol está en el cenit al mediodía y en un lugar tórrido. O cuando la luz blanquecina del alba por la mañana, o amarillenta o naranjada en las horas de la tarde, etc. Entonces, la intensidad del bombardeo de fotones da órdenes al núcleo supraquiasmático. ¿Y cómo lo hace? Pues resulta que en el fondo, en la retina, hay unas células que son las que llevan la información visual. Ya les había dicho, en el quiasma óptico, la mitad de la información de aquí pasa al lado contrario y la mitad de la información de aquí al lado contrario, pero la otra mitad sigue por el mismo lado. Pero van a llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, ya lo dijimos. Para de ahí, el cuerpo geniculado lateral del tálamo mandar la información a la corteza occipital. Pero unas de esas neuronas no llegan hasta el cuerpo geniculado lateral del tálamo, sino que terminan en el núcleo supraquiasmático. Cuando digo el núcleo, me refiero a dos, porque recuerden que dijimos que el hipotálamo o los hipotálamos, esta mitad se repite exactamente al otro lado, ¿se acuerdan? Ok, entonces envía la información al núcleo supraquiasmático y con base en el bombardeo de fotones que llega a la retina, es decir, eso excita las células retino-hipotalámicas o el haz retino-supraquiasmático, que así se llama, o retino-hipotalámico, pero más específicamente retino-supraquiasmático. Perdón, muchachos. Entonces, de acuerdo a la intensidad de bombardeo de fotones, entonces se va a excitar más, menos, más, y de acuerdo a eso, el núcleo supraquiasmático da las órdenes como si estuviera leyendo una partitura. Hagan de cuenta que yo soy el núcleo supraquiasmático, tengo la espalda desnuda y en mi espalda hay una cantidad de electrodos pegados a unos cables que llegan de la portería, que testean o sensan, digamos, la luz del sol, y entonces se excitan eléctricamente y de acuerdo a la intensidad de la luz. Entonces siento un calambre aquí, otro más intenso, otro menos intenso, y con base en esos calambres que voy sintiendo, voy dando órdenes, hey, hormona del crecimiento, hormona del crecimiento, tal y tal cosa, ¿de acuerdo? Y así evolucionamos. Entonces, evolucionamos millones de años en África en esas condiciones. Hace muy poquitico que salimos de África. Hace unos 60.000 años llegamos a Australia, unos 50.000 llegamos a la China, y hace aproximadamente 35 a 40.000 llegamos a Europa, y hace unos 15.000 años por el estrecho de Bering llegamos a América. Eso es nada ante millones de años. De tal manera que nuestros ancestros que fueron a parar a los países nórdicos, donde a las 3 de la tarde ya está oscuro, literalmente, entonces enloquecen el reloj biológico, que lleva millones de años, donde a las 3 de la tarde en África hay un sol intenso, en esas zonas tórridas. Entonces, eso explica de pronto por qué, que primero se da otra explicación, por qué tantos suicidios en Suecia, el país que lo tiene todo, donde no hay atraso, todo el mundo vive con comodidad y todo lo demás. Se creía, no, porque ya llegaron a la comodidad suprema, no, al contrario, eso ya genera la expansión del espíritu, la posibilidad de crear. Pero la oscuridad temprana produce la depresión, porque entonces el núcleo supraquiasmático no da órdenes. Recuerden que manejan también núcleos emocionales, para que se produzca cantidad suficiente, por decir algo, de serotonina y de otras
sustancias, sobre todo serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo, en fin. Entonces pasa eso, muchachos. Entonces, por ahí es como funciona el reloj biológico de uno. Entonces, el tracto retino hipotalámico o retino supraquiasmático, entonces con base en la luz del sol, llega órdenes al hipotálamo, al núcleo supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático le da órdenes al núcleo posterior. Y el núcleo posterior, que es simpático, después veremos simpático, activa unas neuronas que descienden desde el núcleo posterior. Neuronas simpáticas descienden por la médula espinal, ahí le entregan la información a otras neuronas que salen de la médula espinal, que le entregan la información a unas terceras neuronas que vuelven a entrar otra vez a la bóveda craneana y estimulan un órgano que se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal produce una hormona que se llama, una sustancia que se llama melatonina. La melatonina no es sostenedora del sueño, pero es inductora del sueño. Entonces la orden es, ve a glándula pineal, nuestro jefe máximo, que es el núcleo supraquiasmático, le manda a decir que libere melatonina. Y libere melatonina porque necesitamos que este señor donde vivimos, o esta señora, o esta chica, o este chico se duerma. Entonces libere melatonina para que le dé sueño. Entonces, ¿cuándo nos da sueño a nosotros? Todo se va atando, muchachos. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros los primates, nuestra inteligencia es visual? Es visual y diurna. Entonces es una visión de colores, nuestra inteligencia, visual y diurna. Y entonces, gracias a la capacidad visual diurna, vemos en lontananza los depredadores y le sacamos el quite y vemos por allá a lo lejos las gacelas que vamos a cazar. Pero como las gacelas que vamos a cazar son más hábiles que nosotros, desarrollamos la capacidad de crear una jabalina y dispararla, guiados por la visión, inteligencia visual, para cazar la gacela. Total que de día le podemos sacar el quite a los depredadores y encontrar nuestras presas, pero de noche no. Entonces, como de noche nos pueden matar los depredadores y no vamos a ver las presas para cazarlas, si estamos afuera nos vamos a extinguir como especie, afuera de la cueva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo la evolución con nosotros? Algo muy hermoso y muy bonito. Hizo que nos diera sueño de noche y que durmiéramos de noche, pero no sueño cuando todo está en tinieblas. Porque si a mí me da sueño cuando todo está en tinieblas y yo estoy por fuera de una cueva a mediodía de mi cueva en África, ya por la noche, mientras llego a la cueva, si es que la encuentro, me va a matar la pantera que estaba al acecho, me va a morder la serpiente con la que me tropecé en el camino porque no la vi, me va a morder una araña que me saltó, una araña venenosa, etc. Entonces la argucia es que a mí me dé sueño antes de que todo esté oscuro, o sea, cuando apenas esté comenzando la oscuridad, cuando todo esté en penumbras. A ese ritmo de bombardeo de fotones en las penumbras por la noche es que se activa este mecanismo, no después ni antes. Evolucionamos a ese ritmo para que la glándula pineal suelte melatonina. Por esa razón, si yo llego a las 10 de la mañana a dar una clase y todos están bien animados, bien tinteados, con un nivel de tintemia bueno, un tintocrito alto y todo lo demás, y no hay ningún problema, entran aquí al salón todos contentos por la clase y resulta que yo apago las luces y prendo el video bien al rato. Varios están roncando, durmiendo y todo lo demás. ¿Qué pasó? No está oscuro del todo, estamos en penumbras porque está la luz del videobeat y algunas medio lucecitas por ahí prendidas. Eso produce sueño, porque millones de años de evolución con eso, ante unos cuantos miles de años que estamos viviendo en ciudades, no es nada. Entonces, ¿qué pasa? El núcleo supraquiasmático, que es un fósil, dice, ay hijo de pucha, penumbras, estamos por fuera de la cueva, rápido que le dé sueño para que se meta a la cueva. Entonces se engaña el cerebro, se activa el mecanismo, se libera melatonina y me duermo ahí estando en clase, por más que quiera atender a la clase. Si yo en ese momento a los que están dormidos les hago una prueba de sangre, la melatonina está altísima. Pero si yo llego y hago la clase apagando todas las luces sin prender video bien, que todo esté en tinieblas, a nadie le da sueño. Porque evolucionamos para que nos diera sueño, no cuando ya todo esté oscuro, que ahí mismo puede matar los depredadores, sino cuando todo esté en penumbras. ¿Queda claro, muchachos? ¿Bacano esto o no? ¿Bacano esto o no? Sí. Bueno, ok, listo. Entonces, porque este personaje es el rey de la selva, no porque sea el animal más fuerte, es mucho más fuerte un hipopótamo, o es mucho más fuerte un elefante, por ejemplo. Pero es que el elefante no come carne,
Este sí es el carnívoro más grande y por eso es el rey de la selva. Y como es el rey de la selva y no come carne, y los elefantes que son más grandes que él no comen leones, este come carne, pero los elefantes no comen leones, se puede dormir al pie de la sabana. Un elefante lo ve y le saca el quite, déjame ese pobre león bobito ahí dormir y se va. Y el león se queda dormido hasta 3 días. Miren la vida del león tan maluca, muchachos. Si ustedes creen en la naturaleza, tenemos derecho a... No, mentira, no me van a matar a la niña, sí, por lo que voy a decir. No, una broma. Pero llegamos la... Miren la vida tan maluca de los leones. Cazan las leonas, el león no caza. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿cierto? Cuando ya ellas se esforzaron a cazar, lleguen y llega y las aparta y él come. Y ellas comen el resto, ¿cierto? Y después se pone a dormir. Y de pronto se le abre un ojo y ve a una leona mal parchada, va y se aparea con ella. Para eso se despierta, no se olvida dormir. Después ve a otra leona y hace lo mismo, y otra leona y hace lo mismo. Que ella tan maluca la leona. Pero entonces, ¿por qué hace eso? Porque no tiene problema en dormir hasta 3 días después de comerse una gacela. Porque ninguna gacela o ninguna cebra va a decir ahí, león, quítate un poquitico que de pasto ahí está muy bacano, no, lo dejan tranquilo. En cambio las pobres gacelas y las cebras duermen apenas 2 horas, porque su reloj biológico en el hipotálamo las mantiene listas para la huida, porque en cualquier momento llega un depredador y pueden dormir, inclusive aprenden a dormir hasta paradas, igual sus primos hermanos los caballos. Un caballo puede dormir parado y no duerme sino en general 2 horas porque evolutivamente tenía que estar listo para la huida. Entonces el segundo animal en ese orden de ideas que más duerme en la selva después del león es el guepardo. ¿Por qué? Porque no tiene enemigos sino el león. El león no come guepardos, pero lo mata porque son competencia alimenticia. Entonces, y así sucesivamente. Y en cambio, los que menos duermen son los que más necesitan escapar. ¿Y de qué depende eso? Del reloj biológico, de cómo evoluciona el reloj biológico en cada uno. Y eso hace que entre los seres humanos se desarrollen 3 cronotipos circadianos, que se llaman búhos, alondras y promedios. ¿Qué es un búho? ¿Quieren que les presente un búho? Mucho gusto. Los búhos somos personas que por nuestro reloj biológico nos cuesta mucho trabajo dormirnos antes de las 2 de la mañana, por decir algo. Yo siempre me duermo tipo 2:30 de la mañana. Pero somos pésimos madrugadores, excelentes trasnochadores, pero pésimos madrugadores. Afortunadamente yo no fui parrandero porque me habría tirado mi vida, porque yo soy un búho empedernido. Entonces los búhos, por nuestro reloj biológico, tenemos nuestro mejor momento metabólico, cerebral, por la noche, para estudiar, para leer, para resolver algún problema matemático, si no fuera un matemático, algún problema ingenieril, para leer una novela difícil o para estudiar. Pero por la mañana no solamente somos malos madrugadores, sino que por la mañana somos unas tortas cerebralmente hablando. Las alondras les pasa diferente. Una alondra se acuesta muy temprano, pero se levanta muy temprano. Y por la mañana tienen su mejor actividad cerebral, su momento más inteligente, más luminoso. En cambio por la noche son unas tortas, al contrario de los búhos. Ejemplo de alondra, no digan que yo dije. Manuel Molina. Manuel Molina empieza una práctica a las 6 de la mañana, desde las 4:30 ya lo está empezando. Una vez vinieron aquí, Manuelita, yo lo quiero mucho, es que sí, es una típica alondra. Una vez vinieron aquí, cuando quedaba aquí el bioterio, en el 4º piso, unos investigadores tuvieron que venir a las 3:30 de la mañana, unos profesores, porque estaban haciendo unos experimentos en el bioterio y tenían que vigilar el experimento a las 3:30 de la mañana. Titearon y todo eso, y cuando salían a las 4:10 de la mañana, cuando eso era solo por aquí, eso era tenebroso. No existía este parquecito aquí ni nada, eso era puro pasto pelado, era pura plataforma pelada ahí. Cuando fueron pasando y en medio de las penumbras vieron en una de las ventanas de morfología como con una blusa blanca, como si fuera un fantasma y todo lo demás, y ahí viene una profesora gritó y se le encaramó en los brazos a un profesor que iba ahí, y todo el de que era Manuel Molina. Y los promedios son los promedios. Entonces, yo quiero antes de que termine el semestre armar un equipo de microfútbol para jugar un campeonato entre búhos y alondras.
¿Quiénes aquí son búhos? Levanten la mano. Eso, son de los míos. ¿Quiénes son alondras? Los odio. No mentiras. Entonces yo pienso hacer un grupo en Facebook que se va a llamar Asobúhos. Por si quieren meterse. Asobúhos. Bueno, muchachos. Pero no se emiten sino búhos. Bueno, ok. Entonces, muchachos, estos son búhos. Si es una clase a las 6:30 o 6 de la mañana, ¿este chico es un búho o una alondra? Y si fuera una clase a las 11 de la noche, sería una alondra, ¿sí? Bueno, búhos y alondras y promedios. Entonces, nuestro reloj biológico tiene lo siguiente, muchachos, miren. Yo estoy aquí en Colombia, en Bogotá. Si yo viajo hasta el Polo Norte, por más que demore un montón de horas, no tengo ningún problema, porque mi reloj biológico no se descontrola, está en el mismo uso horario. Y si viajo a la Patagonia y al Polo Sur, no tengo ningún problema, por más que demore un poco de horas, porque mi reloj biológico sigue el ritmo de hace millones de años, el uso horario. Pero si yo viajo para el este, si yo viajo de aquí para acá, me encuentro con el sol que viene de acá para acá. Entonces el día se acorta. Y el reloj biológico se pregunta, oye, ¿qué pasó aquí? Y si viajo para el oeste, pasa lo contrario, el día se alarga, porque yo voy para allá y el sol viene por aquí como persiguiéndome, pero yo me estoy alejando, entonces el día se alarga. Igual el reloj biológico dice, pero ¿qué pasó aquí? Nosotros no evolucionamos para montarnos en un aparato a más de 500 kilómetros por hora, un avión, un jet. Entonces el reloj biológico no se acopla. Y ese problema es un problema médico que se llama jet lag, que ocurre no cuando viajo hacia el norte o hacia el sur, por el mismo meridiano, el mismo uso horario, sino cuando viajo al este o al oeste. Entonces hay personas que han viajado muchas horas. El jet lag se da después de sobrepasar 3 usos horarios, generalmente, que viajan muchas horas y llegan a Australia y a los 8 días, ¿qué pasó con fulano tal? No llegó a Australia, le dio colombianitis y se suicidó. Entró en una depresión severa, pero no es que era una persona depresiva, ni que le dio colombianitis, ni que le dio mamitis, sino que se le descontroló el reloj biológico. Entonces dio órdenes erráticas a los núcleos emocionales, o comenzó a hacer infecciones severas, neumonías severas, porque el sistema inmunológico se deprimió por problemas desde el hipotálamo, ¿cierto? Entonces ese fenómeno se llama jet lag, y ustedes como médicos tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, chicas, chicos, o sea que nosotros somos finalmente prisioneros del tiempo. Unas cositas que son ya corticas con respecto a lo de la médula, que eso es muy cortico, porque ya adelantamos bastante con médula, es esto que vamos a ver aquí. Ay, ¿dónde está? Ok. Muchachos, puedo contarles una pequeña hipótesis que tengo, es una especulación con respecto al reloj biológico. Bueno, cuando estaba terminando el siglo XIX, los filósofos del mundo estaban felices, porque ya habíamos pasado los tiempos de la esclavitud, porque ya habíamos pasado el siglo de las luces, el siglo de la iluminación, porque ya desde las guerras napoleónicas que se firmó la Sacra Alianza en 1815 comenzó a prosperar el mundo, y fueron las grandes teorías como la teoría de la evolución, la teoría del inconsciente, la teoría de la neurona de Santiago Ramón y Cajal, etc. Y las teorías físicas como la relatividad, la física cuántica que nació en 1900, la relatividad que nace desde 1905, etc. O sea, las grandes transformaciones, y el mundo había disminuido sus guerras, porque ya era el siglo, es decir, ya estábamos lo suficientemente evolucionados. La revolución industrial se supone que iba a mejorar la vida de todo el mundo y todo eso. Entonces los filósofos estaban felices, muchos filósofos, porque entraríamos al siglo XX y sería ya como la hermandad universal, como dice el poema de Schiller en el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Esa era la hermandad universal que esperábamos. La felicidad no cabía en la cabeza de nadie, eran muy felices. ¿Y qué pasó? Comienza el siglo XX, y empezando el siglo XX, una guerra que no solamente rompe todas las predicciones, sino que para colmo de males es la primera vez que es una guerra
que involucra a los 5 continentes, una guerra mundial. Y es la primera guerra que pasó del 1.000.000 de muertos. Fueron 15 millones de personas. ¿Cómo así? No es que había llegado el siglo de la iluminación, es decir, no es que ya éramos felices y todo lo demás. Y no aprendimos de ella, y 21 años después hay una segunda guerra, otra vez mundial, que involucra otra vez a los 5 continentes, con centro en Europa, pero que involucró los 5 continentes, una guerra mundial, pero que esta vez fue una hemorragia de 60 millones de seres humanos muertos. Y entre la primera y la segunda guerra mundial nunca cesaron las guerras, y desde que terminó la segunda guerra mundial, por primera vez en la historia, nunca han cesado las guerras en algún lugar del mundo. Y fuera de eso, nos volvimos más agresivos, con base a lo que éramos. Y fuera de eso, aparecieron una cantidad de enfermedades nuevas. Y fuera de eso, se disparó la depresión. Pese a que la modernidad nos brinda condiciones más cómodas, se disparó la depresión, el estrés y los suicidios. Proporcionalmente el número de habitantes aumentaron terriblemente en todo el mundo. La pregunta es, ¿qué pasó? La modernidad no nos iba a traer felicidad y ya habíamos aprendido y todo lo demás. ¿Qué pasó? Mi especulación es la siguiente. Pues resulta que lo que pasó es que justamente terminando el siglo XIX apareció la bombilla eléctrica y se iluminó la noche. Y entonces iluminamos la noche y cada vez la iluminamos más, con computadores, con lo que sea. El reloj biológico tiene millones y millones y millones de años evolucionando con base en la rotación de la Tierra. Cuando descubrimos la forma de hacer fuego, los lúmenes de una antorcha no afectan para nada el reloj biológico. Pero cuando ya creamos la luz eléctrica, ahí sí afecta el reloj biológico. Yo lo que creo es que con la iluminación de la noche controlamos el reloj biológico y eso ha generado enfermedades mentales, enfermedades de toda índole, agresividad y una cantidad de cosas, ¿no? O sea, enloquecimos el reloj biológico de alguna manera. Pero bueno, muchachos, vamos a hablar muy brevemente de la fisiología medular. Lo que pasa es que, yo les confieso, estamos hablando de temas del neuro y por mí seguiría toda la tarde y toda la noche. ¿A ustedes no les parece fascinante esto? ¿Les parece fascinante? Sí. El gallinero, ¿les parece fascinante? Sí. No, ese gallinero está muy apagado. Bueno, listo, muchachos. Entonces, esto que hay aquí es la corteza sensitiva de una rata. Hay del que me pregunte por qué, matí como del muerto, no tengo la más remota idea. Me lo encontré en un libro así, creámosle ese libro. Listo, la corteza sensitiva de una rata. Listo, vale. ¿Quién dice que no? No sé cómo se ha procesado esa imagen, pero bueno, la corteza sensitiva de una rata. Ok, entonces recordamos, muchachos, que las vías medulares ascendentes son necesariamente sensitivas, porque son aferentes, ascendentes. Recordamos que la médula termina a nivel de T2 o entre de L2 o entre L1 y L2, en la columna vertebral. Vamos a ver problemas ortopédicos que darían al traste con ciertos temas de sensibilidad o de motricidad, por ejemplo con una columna muy torcida, porque afecta a la médula que hay adentro. Es una escoliosis muy severa, pero eso lo dejaremos para movimiento y postura. Pero en primera instancia, muchachos, nosotros en la clase de médula espinal hablamos de dermatomas, ¿o no? No. Bueno, en primera instancia hablemos de los dermatomas que evacuamos. Es lo más demoradito, pero son como 5 minuticos nomás. El resto es muy fácil. Lo evacuaremos muy fácil. Resulta, muchachos, que son dermatomas. Tomo es corte, y derma, piel, cortes a nivel de piel, así como decir átomo, que no se puede cortar, etc. Micrótomo, que es el corte microscópico. Entonces, dermatomas son cortes a nivel de piel. Pero son cortes a nivel de piel imaginarios, como franquitas, pero que están representando las áreas de la piel donde la sensibilidad se está integrando en un segmento medular específico. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos médula espinal, esta gráfica sí la presentamos. ¿Se acuerdan, muchachos? Y estábamos hablando de que así como hay 5 vértebras sacras, hay 5 segmentos medulares sacros, aquí en rojito. ¿Se acuerdan de los segmentos medulares? Yo corto la médula en rodajitas, pero cada rodajita corresponde al nacimiento de un par de nervios espinales o raquídeos, ¿se acuerdan? Ok, entonces, los 5 pares de nervios sacros
que se originan en la médula sacra, que es esta parte rojita de aquí chiquita que termina en forma de cono, que es el cono medular, tienen que salir por los forámenes de conjunción sacros, no pueden salir por otro sitio. Más arriba tengo 5 segmentos medulares lumbares en color lila, así como hay 5 vértebras lumbares y 5 forámenes de conjunción lumbares. Entonces, los nervios lumbares, los pares de nervios lumbares salen por los forámenes de conjunción lumbares. Más arriba tengo 12 segmentos medulares torácicos, así como hay 12 vértebras torácicas y 12 forámenes de conjunción torácicos, por donde salen los pares de nervios espinales torácicos. Pero donde cambia la relación es a nivel cervical, porque hay 7 vértebras cervicales, pero hay 8 segmentos medulares cervicales. ¿Por qué? Porque los nervios salen por los forámenes de conjunción, que son entre una vértebra y otra. El primer foramen de conjunción es entre atlas y axis, C1 y C2, pero por encima de atlas hay un par de agujeros adicionales entre atlas y la base del cráneo. Entonces por ahí aprovecha la médula espinal para generar un par de nervios adicionales, que serían C1. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, eso quiere decir que C1, el par de nervios C1 que sale del segmento medular C1, son perpendiculares con respecto a la médula espinal, porque tienen el par de orificios para salir ahí mismo. C2 también, pero C3, C4, C5 y C6, cada vez los nervios se tienen que ir inclinando e inclinando más, porque dado que la médula espinal es más cortita que la longitud de la columna vertebral, tiene que descender más para encontrar los forámenes por donde deben salir. Al punto que los 5 pares de nervios sacros descienden por el espacio vacío donde no hay médula espinal, para seguir por los forámenes de conjunción sacros, que esa masa de nervios es lo que llaman cola de caballo. ¿Se acuerdan, muchachos? Está claro hasta aquí, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces, como el nivel de la lesión medular no es el mismo nivel de la lesión vertebral, porque hay un desfase entre la longitud de la columna vertebral y la longitud de la médula espinal, y esto lo digo porque obviamente la enorme mayoría, excepto que sea un tumor como el que vimos en la vez pasada, un tumor benigno con el caso que les conté de ese muchacho en el río, ¿se acuerdan? Pero la enorme mayoría de lesiones medulares son por traumas vertebrales, de la columna vertebral, o sea, traumas raquimedulares, digámoslo así. Ok, pero entonces, como el nivel de la lesión medular no es el mismo nivel de la lesión de la columna vertebral, entonces ustedes tienen que reportar en la historia clínica, cuando estén en urgencias, etcétera, y les llegue un paciente con una lesión medular, cuál es el nivel aproximado de la lesión medular. Y hay un truquito para saberlo. Recuerden que la historia clínica es un documento además legal. No anotar algo es omisión, penalización para ustedes y judicialización probablemente, si eso redunda en que el paciente se perjudique. Pero anotar algo erróneo, también judicialización. La familia los puede demandar, ustedes pueden ir a la cárcel porque es un problema. Por eso uno tiene que ser muy responsable con la medicina. Entonces, por eso, muchachos, porque ustedes no se van a quedar ahí una semana entera con el paciente, ustedes terminan el turno y se van, pero para eso consignan en la historia clínica, para que el médico que siga confíe en lo que ustedes consignaron y siga sin empezar desde cero, haga el seguimiento del paciente, incluyendo el tratamiento y todo lo demás, ¿cierto? Ok, entonces, chicas, chicos, si un paciente tiene un trauma aquí a nivel de L1 y de L2, donde está la médula sacra, la manifestación de la parálisis será desde el nivel de donde salen los nervios sacros, o sea, desde la parte sacra de la columna vertebral, de ahí para abajo, no al mismo nivel donde ocurrió el accidente. Entonces pasa lo siguiente, esto sería la cola de caballo, y aquí están saliendo los nervios espinales por los forámenes de conjunción sacros. Entonces pasa lo siguiente, aquí tenemos arbitrariamente la médula cervical representada en verde, arbitrariamente la médula torácica representada en azul, arbitrariamente la médula lumbar representada en lila y la médula sacra representada en rojo. Puede ser de otro color, eso no es un convencionalismo, es arbitrario en el momento de este dibujo. Entonces, de esa misma manera, aquí tenemos las áreas de inervación sensitiva de la médula cervical en verde, de la médula torácica en azul, de la médula lumbar en lila y de la médula sacra en rojo.
Entonces, básicamente, ¿qué tenemos, muchachos? Tenemos lo siguiente. Por decir algo, los segmentos medulares cervicales que están aquí, están inervando básicamente la región del cuello, la parte alta del tórax y la piel, por cierto, estamos hablando de la piel, y la piel de gran parte de las extremidades superiores, incluyendo las manos. Los 12 segmentos medulares torácicos están inervando la región del tórax y del abdomen. Por ejemplo, esta franja le inerva el segmento T1, esta franja el segmento T2, es decir, se registra la información sensitiva en el segmento T2, esta franja el segmento T3, etc. Miren que el segmento T1 no solamente recibe la información de la parte alta del tórax y del hombro, sino de la cara medial, del brazo y del antebrazo. ¿Vale? Entonces, ustedes cogen un escobilloncito, el martillo de reflejos trae generalmente en el manguito un tornillito que si uno lo suelta tiene o una agujita o un escobillón. Bien sea con la aguja o con el escobillón, ustedes empiezan a tocar en orden, o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Supongamos que lo hacen de abajo hacia arriba, entonces dicen: siente, y el paciente: no siento, no siento, no siento, no siento, no siento, no siento, no siento. Pero aquí a nivel del ombligo, de ahí para arriba, ahí siente, por lo tanto de ahí para arriba va a seguir sintiendo. Entonces, ustedes saben que el nivel del ombligo corresponde a la franja que es el segmento, el denominado dermatoma T10 o de 10, es decir, la franja de piel inervada por el 10º segmento medular torácico. Entonces quiere decir que la lesión, si comienza a sentir a partir de T10 para arriba, la lesión fue a qué nivel? T11, porque en T10 ya está sintiendo. Entonces ustedes ponen en la historia clínica lesión medular probable, pero muy decir, con criterio médico a nivel de T11. Entonces, los dermatomas que se deben aprender básicamente son los de la región de las areolas mamarias, que corresponde a T4, es decir, la sensibilidad ahí se está registrando en el segmento medular T4 y ahí va para arriba, ¿cierto? T4. El dermatoma de la región del ombligo, que es T10. El dermatoma de la región genital, que es S2, S3 y S4. Y el dermatoma de la rodilla, que es L4. Obviamente, si entre el ombligo y la región de las areolas mamarias, por decir algo, la pérdida de la sensibilidad es de aquí para abajo, ya ustedes pueden calcular, no con exactitud, pero sí razonablemente, aproximadamente qué dermatoma puede ser. El dermatoma T7, T8, pues más o menos de acuerdo a la distancia. Entonces eso les da una aproximación que es válida, es muy sencillo, una aproximación válida. Si fuera al revés, que midiéramos de arriba para abajo, obviamente 100, y a partir de las areolas mamarias de ahí para abajo no está sintiendo. Nivel medular de la lesión, ¿cuál es? No, T4, porque es a partir de T4 donde está, que no está sintiendo, ¿cierto? Ok, entonces, miren muchachos, entonces, areolas mamarias T4, ombligo T10, genitales S2, S4 y rodillas L4, básicamente. Con eso ya tienen una idea muy aproximada para el resto del cuerpo. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Por qué una persona cuando tiene un infarto del miocardio, que es algo extremadamente grave porque puede que le queden segundos de vida nomás, por qué el dolor es tan intenso? Es una defensa evolutiva al dolor, está diciendo, pilas que algo muy grave está pasando. Pero ¿por qué a veces no duele en la región cardíaca, sino en la parte medial del brazo superior izquierdo o del hombro izquierdo? En ambos lados puede doler, de hecho más en la mujer, en el brazo derecho y hombro derecho, en el hombre más en el brazo izquierdo y en el hombro izquierdo. ¿Pero por qué? Por el tema de los dermatomas, porque los mismos sectores de la médula espinal que están percibiendo la sensibilidad a este nivel, o sea T1 y T2 aproximadamente, son los mismos segmentos de la médula espinal donde llega la información sensitiva del corazón. Entonces ahí, digamos, se puede registrar como si fuera un dolor en el hombro o en el brazo, cuando en realidad es un infarto. Por eso, si a las 2 o 3 de la mañana a su abuelito, su abuelita, su papá, su mamá, pues uno pone ejemplos crueles, pero puede suceder, la ley entra por casa,
etcétera, o a un tío que esté hospedado en su casa, se despierta y dice, venga amigo, usted que estudia medicina, o mi hijo, usted que estudia medicina, es que tengo un dolor muy fuerte, y el dolor es en el brazo, pero por la cara medial, o en el hombro, al son de nada, sin ningún trauma ni nada. Ojo, que es muy probable que sea un infarto en curso, hay que ir inmediatamente a urgencias, porque puede ser un infarto en curso, ¿no? Ok, muchachos, bueno, entonces, lo otro es el umbral de discriminación entre dos puntos. ¿Y qué es el umbral de discriminación entre dos puntos? Pues muchachos, nosotros evolucionamos con unas manos que son el arma más poderosa para el trabajo del cerebro. O sea, la inteligencia de la mano la inteligencia del cerebro está conectada a la evolución de la mano. O sea, mover la mano es hablar de inteligencia, moverla es esa versatilidad de la mano. Débil en fuerza, pero muy hábil en movimientos. Entonces, ¿qué pasa con eso, muchachos? Obviamente, como yo para detectar algo básicamente utilizo los dedos, los receptores sensitivos, que ustedes los van a ver en fisiología y en histología, son mucho más concentrados por milímetro cuadrado en la piel de la mano que por ejemplo en la piel de la espalda. Porque yo una persona para ver de qué denominación es un billete, la toca con la mano, no la toca aquí con la espalda. Pues no tiene sentido, ni con el muslo ni con la pierna. Entonces hay partes más sensibles, como los pulpajos de los dedos o los labios, que son extremadamente sensibles porque hay muchos receptores sensitivos. Entonces, muchachos, el umbral de discriminación entre dos puntos es lo siguiente. Si ustedes a una persona con la espalda descubierta le ponen dos alfileres pero al mismo tiempo, no uno y después el otro, porque claramente se va a dar cuenta que son dos alfileres, sino al mismo tiempo, pero a una distancia relativamente cerca, tiene tan poquitos receptores sensitivos concentrados ahí por centímetro cuadrado o por milímetro cuadrado que no alcanza a distinguir que son dos alfileres y cree que son uno solo. Entonces, la máxima distancia a la que ustedes deben poner los dos alfileres para que la gente caiga en cuenta que son dos alfileres es lo que se llama el umbral de discriminación entre dos puntos. Y ese umbral de discriminación es mayor donde hay menos receptores sensitivos. En la pantorrilla, por ejemplo, que yo no la utilizo para censar, si estas llaves son de mi apartamento o de mi oficina, poniendo los dientes de la llave en la pantorrilla, ahí no hay tantos receptores sensitivos, entonces necesito alejar mucho los alfileres para que el paciente pueda percibir, son dos alfileres diferentes. Y ese umbral de discriminación de dos puntos, entonces me permite lo siguiente, que por decir algo, en la pantorrilla debo alejar los alfileres a más de 45 milímetros, es decir, a más de 4 centímetros y medio de distancia para que el paciente perciba que son dos alfileres diferentes. A menos de esa distancia no es capaz de percibir que son dos alfileres diferentes. En cambio, en los pulpejos de los dedos basta que los ponga a escasos milímetros, a 4 o 5 milímetros o menos de distancia y el paciente se da cuenta que son dos alfileres diferentes. Ese es un umbral de discriminación entre dos puntos. Y las fibras sensitivas, para entrar a lo último, que en lo último nos demoraremos 10 minuticos más, 15 minuticos. Las fibras sensitivas, claro que esto que voy a explicar opera para toda fibra, sea sensitiva o motora, da lo mismo. Pero ahora estamos hablando de sensibilidad. Las fibras sensitivas, algunas conducen más rápido y otras conducen menos rápido. Algunas conducen a 50 metros por segundo, otras a 70 metros por segundo, otras alcanzan los 100 metros por segundo. ¿De qué depende la velocidad de la conducción? De lo siguiente. Si son axones cubiertos por mielina, la velocidad de conducción es mucho más rápido, porque la conducción es saltatoria, del nódulo de Ranvier al nódulo de Ranvier, y eso rápido. Mientras que si no hay mielina, la conducción es continua pero lenta, ¿no? Entonces, las neuronas mielinizadas, la conducción es más rápida, pero las neuronas de un mayor grosor, de mayor diámetro, son mucho más rápidas que las más delgaditas. Entonces, dos cosas que hacen que una neurona conduzca rápido: que tenga mielina y que sea gruesa. Pero hay neuronas delgaditas y con mielina, y hay neuronas gruesas y sin mielina. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dividimos esto, las fibras sensitivas y también las motoras, pero estamos hablando de las sensitivas, en fibras tipo A y tipo C. ¿Por qué no las B? Por lo siguiente: las tipo A son mielinizadas, o sea, se supone que conducen más rápido que las tipo C, que no son mielinizadas.
Pero las tipo A, que son mielinizadas, algunas son muy gruesas, que son las alfa, otras menos gruesas, que son las beta, otras menos gruesas, que son las gamma, y otras mucho más delgaditas, que son las delta. Entonces, obviamente, las que más rápido conducen son las A alfa, que no solamente son mielinizadas, sino que son muy gruesas. Pero las A delta, a pesar de que son mielinizadas, no conducen tan rápido porque son delgaditas. Si una fibra C no mielinizada es muy gruesa, le puede ganar en velocidad de conducción por grosor a esta que es mielinizada pero es delgadita. Entonces, por eso se borra como la B de ese punto intermedio de ahí. Vale. Ahora bien, muchachos, y llegamos a esta parte final, que es que esta parte, quiero que se enamoren de esa parte. Y la siguiente. Sensibilidad, muchachos, sensibilidad. Entonces, vamos a suponer el pulpejo del dedo. Y entonces yo tengo unos receptores sensitivos. A ustedes les explicarán en histología qué es ese cuento de los receptores sensitivos, y en fisiología. Independientemente de todo, están captando la sensibilidad, como los conos de los ojos captan los fotones, etcétera y etcétera. Pero esa sensibilidad se transmite entonces por unas fibras nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos formas, en términos generales, lo que más nos importa clínicamente, porque uno no puede ver todo lo que hay, porque no tendría sentido, sino lo que más nos importa clínicamente. Dos vías que nos interesan mucho clínicamente, que con eso nos defendemos en un altísimo porcentaje en neurología clínica. Dos vías. Miren, una está representada en color azulito, la ven desde allá, desde el gallinero, y la otra como en color como amarillito quemado, la ven desde el gallinero, y los de atrás también, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces los días antes le cuentan a los de atrás. Bueno, ok, entonces, pero sí, ven, ¿no ves esta amarillita aquí? ¿Sí la ves? Bueno, ok, bueno. Una de ellas lleva dolor y temperatura, una de esas vías. La otra vía lleva tres tipos de sensibilidad, también somática general, dolor y temperatura somática general, y esta otra también. Ay, qué pena, muchachos, se me olvidó poner a eso, no molestar. Ay, qué pena con ustedes. Como es un número desconocido, no sé si es de la EPS, ¿puedo contestar? Pena. Claro. Bueno, entonces, muchachos, una de las formas de sensibilidad, la más importante en medicina, obviamente es dolor y temperatura. Eso no tiene vuelta de hoja, es lo más importante. Dolor y frío o calor. Y afortunadamente viajan por la misma ruta, entonces no es complicado. Las dos se pueden ver como una sola ruta, ¿cierto? Dolor y temperatura, o sea, dolor, frío y calor, ¿de acuerdo? Viajan por la misma ruta. Y la otra tiene que ver con tres cosas que viajan por la misma ruta. Tacto fino discriminativo, que es diferente al tacto grueso. Ya les decía, con el tacto fino discriminativo, yo puedo tomar los dientecitos de una llave y decir, ah, son las llaves de mi oficina o las llaves de mi apartamento. Y una persona invidente, con el tacto fino discriminativo, lo desarrolla tanto que puede decir, este billete es de la Lotería de Cundinamarca y este es de la de Boyacá, y el billete con el que me pago es de 2.000, no es de 50.000 ni de 20.000. Con el solo tacto lo define, ¿cierto? ¿Por qué lo logra un paciente invidente? Perdió la visión, pero su corteza occipital queda intacta y hay miles de millones de neuronas. Como ya no van a trabajar para procesar visión, pero están vivas, esos miles de millones de neuronas se asocian con el lóbulo parietal, que lo tienen ahí al pie, y trabajan para la discriminación táctil. Una cosa muy bella, ¿no? Y entonces aumentan enormemente la inteligencia táctil, porque es una forma de inteligencia, ¿no? Ok, entonces muchachos, en ese sentido, eso explicado en términos un poquitito